y no captamos los procesos mediante los cuales se intenta lavar el cerebro de creyentes y no creyentes en relación con las mentiras, vamos muy mal. Porque simplemente abriremos nuestro aparato de televisor o nuestra radio, nuestro periódico, y efectivamente llegaremos a la conclusión de que tenemos que aceptar los objetivos del lobby gay, porque es que si no somos fanáticos religiosos, somos gente atrasada, somos personas encadenadas al siglo I. Hay que identificar las mentiras. Segundo, acompáñenme, esta vez sí, a Apocalipsis capítulo 21. No es un texto sobre el que se predique muy a menudo en las iglesias, pero creo que es un texto que hay que recordar mucho en estos momentos. Juan está llegando al final de la redacción del libro del Apocalipsis y fíjense lo que dice Cristo. Apocalipsis 21 y versículos del 6 en adelante. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense en el versículo 8. ¿Quiénes son los primeros que van en fila para ser despeñados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda? Los cobardes. Es curioso porque seguramente si ustedes o yo hubiéramos hecho la lista no hubiéramos puesto a los cobardes en primer lugar. Es más, seguramente mucha gente piensa que ser un cobarde no necesariamente es un pecado, es un defecto, como ser bajito o quedarte calvo o algo así, ¿no? Pues no eres valiente, eres un cobarde. El pueblo de Dios, aparte de identificar la mentira, no puede dejarse llevar por el miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente el miedo es un instrumento del diablo, pero es que además los cobardes son los que descienden en primer lugar al lago de fuego y azufre. Y los segundos, los que van de la manita de los cobardes, en esa lista en que van por pares, por parejas, son los que no quieren creer, los incrédulos. El pueblo de Dios no está llamado a dejarse paralizar por el miedo. Y el pueblo de Dios no está llamado a no creer en las promesas de Dios, sino a no ser incrédulo, sino creyente, como Jesús resucitado le dijo a Tomás. Y el pueblo de Dios tiene que recordar que los incrédulos y los cobardes, en primer lugar, tienen muy mal destino. Esta no es una época de asustarse. Esta no es una época de esperar a que vengan a por nosotros. Esta es una época de salir ya hacia ellos. Tercero, y esto me parece todavía más importante, además de identificar las mentiras, además de no tener miedo, tenemos que recordar quiénes somos. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, y este año enseñé un curso de Mateo en Teshuvá y realmente lo pasamos muy bien. Mateo es un libro maravilloso en el cual Mateo, frente a los 5 libros de Moisés, coloca 5 grandes discursos de Jesús. Jesús es el Mesías, Mateo continuamente dice, y esto se hizo para que se cumplieran las Escrituras. Queridos compatriotas judíos a los que dirijo sobre todo este libro, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, mirad las Escrituras, y en un momento determinado incluso agrupa en 5 grandes discursos de Jesús algo que es paralelo a los 5 libros de Moisés. En un momento determinado, en el libro de Génesis, se nos habla del origen del mundo, del origen del pueblo de Dios, del origen de la redención, y Mateo en su primer discurso, que es
El Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, habla del origen de la vida cristiana. Muchos creen que el Sermón del Monte es el final de la vida cristiana. No. Los discípulos van a escuchar a Jesús al inicio del Evangelio en su primer discurso, que es el Sermón del Monte. Moisés habla de la salida de Egipto para conquistar la tierra prometida. El segundo discurso de Mateo, en Mateo 10, es la salida de los discípulos para predicar el Evangelio. Y así Mateo va realizando paralelos. No me voy a liar con esto porque supongo que quieren ustedes llegar a la cena de Navidad a la hora y como me pongo a hablar del Evangelio de Mateo, yo me conozco y esto es un peligro. Pero el discurso del Sermón del Monte empieza de una manera verdaderamente impresionante. Jesús empieza diciendo que sus discípulos son felices, son dichosos, son bienaventurados. Hasta ahí todos estamos contentos. El problema es que empieza a decir por qué son bienaventurados. Bueno, son bienaventurados porque lloran. ¿Cómo? Son bienaventurados porque los persiguen. Son bienaventurados porque dicen toda clase de calumnia y mentira contra ellos. Vamos a ver cómo se puede ser bienaventurado, feliz y dichoso así. Y Jesús dice, es verdad que tenéis hambre y sed de justicia, pero vosotros sois los únicos que vais a ser saciados. Es verdad que lloráis, como han llorado millones de seres humanos, pero vosotros seréis consolados. Es verdad que os persiguen. Eso fue lo mismo que hicieron con los profetas. Y es verdad que os calumnian y hablan mal de vosotros, pero vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. De modo que os sobran razones para ser felices. Y en ese momento, Jesús llega a una descripción de lo que son sus discípulos y define a sus discípulos y los define de una manera verdaderamente notable. Uno pensaría que ahí debe de aparecer una confesión de fe, algo así, ¿no? Un poco serio teológicamente. Fíjense cómo define Jesús a sus discípulos. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Primero, vosotros sois la sal de la tierra, no una marca más de sal en el supermercado espiritual. La única sal que tiene esta tierra sois vosotros. En la época de Jesús, pero durante muchos siglos después de la época de Jesús, la sal no era tanto un condimento para cocinar como un elemento para evitar que los alimentos se pudrieran. Los españoles llegaron hasta las costas de este continente, no voy a entrar en si eso fue una bendición o una desgracia, pero llegaron gracias a que los alimentos se conservaban en sal. Si no, no hubieran podido cruzar el mar comiendo y llegando hasta aquí. De manera que el pescado, la carne, etcétera, iba salada. Y Jesús dice, vosotros vivís en una sociedad que, puesto que es una sociedad tocada por el pecado, tiende a pudrirse, a descomponerse, a convertirse en una masa putrefacta. Lo único que evita que esa sociedad se pudra es la sal, y vosotros sois la sal. Ahora, existe una tremenda tentación de quedarse dentro del salero. ¿Por qué vamos a salir afuera a salar a esta sociedad y a decirle que se reconcilie con Dios y que se vuelva de sus malos caminos y que se evite el desastre al que va a llegar si sigue así, con lo bien que se está aquí dentro en la iglesia? Es decir, la gente es agradable, cantamos, con un poco de suerte el predicador no es malo, es amable, conocemos a las personas. ¿Por qué vamos a salir del salero con lo bien que se está dentro del salero? Pues porque si la sal se queda dentro del salero no sirve para nada, como mucho de adorno. Bueno, ¿y por qué nos vamos a complicar la vida? Ellos que hagan lo que quieran, que sigan para donde les parezca, etcétera, que nosotros dentro del salero seremos felices. Mira, no te engañes, no vas a pactar nunca con ellos.
Si la sal decide que no sala y que no conserva, no van a decir qué liberales, qué simpáticos, qué ilustrados y qué agradables son los cristianos. La conclusión a la que llegan es: son unos hipócritas y unos cobardes. Dicen que creen en ciertas cosas, pero no están dispuestos a tener la más mínima molestia ni el menor disgusto por defenderlos. Y como son unos hipócritas y unos cobardes, los vamos a pisotear. Y si la sal no actúa como tiene que actuar, ¿qué hace el mundo? Jesús lo advierte. La tiran y la pisotean. Y uno dirá: no, eso no sucede. Sí, eso sucede, yo lo he visto. Cuando en el año 2005, en España, el gobierno decidió lanzar una batería de leyes de ideología de género, el adoctrinamiento de niños en las escuelas, el matrimonio homosexual, la adopción de criaturas por parte de parejas homosexuales, la mayor parte de las iglesias decidió callar. No nos compliquemos la vida, vamos a callarnos. Y cuando el gobierno decidió que a esas iglesias además les daba dinero, además a través de una fundación cuyo presidente era el político homosexual más conocido en España, para que quedara claro el mensaje de lo que estamos comprando con vuestro silencio, la mayoría calló y pensó que había ganado la paz. Los consideraban gente ilustrada, liberal, de mente abierta, no fanáticos. El día que el Congreso aprobó la ley de matrimonio homosexual, se llevaron a 2 pastores evangélicos para que hablaran desde la tribuna, y uno de ellos empezó su breve discurso diciendo: estoy aquí para que quede claro que todos los evangélicos en España no somos como César Vidal. Bueno, afortunadamente no son como yo, pero en esa cuestión seguramente sí hubieran debido serlo. Y pensaron que habían ganado la paz. Apenas 5 años después apareció la segunda oleada de leyes de ideología de género. Y de pronto, las leyes contra lo que se llama discriminación por razón de género abrieron la puerta a que si tú que eres pastor, un día viene tu secretaria y te dice: mire, pastor, soy la novia de María y voy a venir a sentarme con mi novia en la primera fila de bancos de la iglesia este domingo y esperamos que nos case usted a la vuelta de unos meses. O si llega el director del coro y te dice: mire, pastor, soy el novio de Ramón y espero que si el Señor confirma nuestra relación, usted nos va a casar, y no los casas o los despides. Puede caer una multa, pero también una pena de cárcel sobre ti. Y entonces se asustaron. Y entonces dijeron: nos pueden cerrar la iglesia. Y entonces dijeron: ¿y qué va a pasar si me meten en la cárcel? Pues está pasando lo que Jesús dijo. Cuando la sal no actúa como tiene que salar, la tiran fuera y la pisotean. No la respetan. No piensan que es que son muy abiertos y muy liberales, los pisotean. Tenemos que recordar que somos la sal del mundo. Pero fíjense lo que dice a continuación Jesús, porque esto es enormemente importante. Mateo 4, versículos del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros no sois una luz más dentro del supermercado de luces, donde hay una luz mormona, una luz islámica, una luz budista, una luz sufí. No, sois la luz del mundo, no hay más. Y o ilumináis vosotros, o este mundo seguirá en tinieblas. Este mundo no tiene luz, está sumido en el pecado. Y esta sociedad, si no recibe la luz de los discípulos de Jesús, seguirá dando tumbos hasta que tropiece y se rompa la crisma en cualquier curva del camino. Sois la luz del mundo y tiene que brillar vuestra luz para que los hombres vean
hacia dónde van. Luego ellos decidirán lo que hacen, pero vuestra luz tiene que brillar.